Año 1943. Klaus Richter se ajustó el abrigo mientras el tren se detenía en la estación de Canfranc. A su alrededor, la nieve caía en silencio, cubriendo los rieles como un sudario blanco. Sabía que lo seguían. La valija en su mano contenía pruebas suficientes para condenar a hombres poderosos. Nombres, fechas, informes de experimentos atroces. Pensó que en España podría estar a salvo, que cruzando la frontera su testimonio llegaría a la resistencia. Se equivocó. Sintió la presión de un revólver en su espalda antes de que pudiera reaccionar. «Lo siento, camarada», susurró una voz en alemán. El disparo resonó entre los vagones vacíos. Cayó de rodillas. Su aliento, un vaho blanquecino en el aire gélido, fue lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera. Las órdenes eran claras. No debía quedar rastro. Pero algunos secretos no pueden ser enterrados. Si esta historia te está gustando, por favor deja un me gusta y un comentario y suscríbete. Ahora prosigamos. En la actualidad, la estación de Canfranc, encajada entre los Pirineos como un coloso olvidado, era un laberinto de hierro retorcido y piedras desgastadas por el tiempo. Durante el día, el sol filtrado por las nubes revelaba su esplendor marchito. Ventanas rotas reflejando un cielo plomizo, relojes detenidos en horas que ya no importaban, y pasillos vacíos, donde el eco de pasos antiguos parecía quedar atrapado entre las paredes. Pero al caer la noche, cuando las sombras se alargaban como dedos huesudos, la estación despertaba. El viento, convertido en un coro de lamentos, se colaba por las grietas de los muros, arrastrando consigo historias que nadie se atrevía a contar. Ramón Ortega conocía cada recoveco de aquel lugar. 12 años de mantenimiento nocturno le habían enseñado a distinguir los sonidos normales de los que no lo eran. El crujido de una viga bajo el peso de la nieve, el golpeteo de un cable suelto contra el metal. Pero aquella noche de noviembre era diferente. El aire, cargado de electricidad estática, le erizaba la piel. Incluso las ratas, usualmente audaces, se habían refugiado en sus madrigueras. Ajustó la linterna en su cinturón y comenzó su ronda. Las luces de emergencia, tenues y parpadeantes, proyectaban siluetas grotescas en las paredes. Sabía que la estación tenía fama. De vez en cuando, los periódicos locales publicaban artículos sensacionalistas sobre actividad paranormal, pero siempre los había desestimado. Tonterías para vender, pensaba, hasta ahora. Mientras inspeccionaba la plataforma central, un sonido lo hizo detenerse. Un chirrido agudo, como el roce de una cadena arrastrándose, surgió de la oscuridad. Ramón contuvo el aliento. La linterna dibujó un círculo de luz vacilante frente a él, revelando solo polvo danzando en el aire. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz firme. Nadie respondió, pero en el silencio que siguió, sintió un cambio. El frío se intensificó, mordiendo sus nudillos a través de los guantes. Un olor penetrante, mezcla de aceite rancio y tierra húmeda, le llenó las fosas nasales. Algo lo observaba desde las sombras, algo que no pertenecía a este mundo. Apretó el paso, decidido a terminar su turno. Pero al doblar la esquina hacia los almacenes secundarios, la linterna parpadeó y se apagó. Maldijo entre dientes, golpeándola con la palma de la mano. Cuando la luz regresó,
titubeante, iluminó una figura alta y delgada al final del pasillo. Era humanoide, pero incorrecta. Sus contornos vibraban, como si estuvieran hechos de humo, y su silueta se fundía con la penumbra. Ramón retrocedió, tropezando con un cable suelto. Cuando se incorporó, la figura había desaparecido. Solo quedó flotando en el aire un susurro en alemán que heló su sangre. Verloren. Pasada la medianoche, Ramón ajustaba un vagón antiguo, dejado allí como decoración para turistas. El aire olía a aceite quemado y tierra húmeda. Estaba a punto de irse cuando un chirrido metálico lo hizo girarse, linterna en mano, y lo vio. Un hombre de uniforme gris, inmóvil entre dos vagones. La ropa era anticuada, del color de la ceniza, con insignias desgastadas en los hombros. Su rostro permanecía en la sombra, pero sus ojos, Dios, sus ojos, brillaban como hielo bajo la luz de la linterna, vacíos, profundos, como agujeros excavados en un cráneo. Ramón se quedó helado. ¿Quién está ahí? Su voz sonó frágil. La figura no respondió. Solo inclinó la cabeza lentamente, como si lo estudiara. Entonces, como humo disipado por el viento, desapareció. En el aire quedó un olor acre de metal oxidado. Y algo más. Carne quemada. Ramón corrió hasta el lugar, pero no había huellas, ni rastros. Solo el silencio, pesado como una tumba. A la mañana siguiente, sus compañeros se rieron cuando les contó lo sucedido. «Te estás volviendo viejo, Ramón», bromeó uno, golpeándole el hombro. «¿O fue el fantasma del aguardiente que bebiste?» Pero Ramón no podía olvidar aquellos ojos. Decidió buscar a Javier Montes, un historiador obsesionado con la estación. Vivía en un apartamento diminuto, con paredes cubiertas de mapas de la Segunda Guerra Mundial y pilas de documentos en alemán. Cuando Ramón describió a la figura, Javier palideció. «Uniforme gris», murmuró, sacando una carpeta polvorienta. «En 1943, un oficial nazi desertó. Trajo documentos que comprometían a altos mandos, pero fue traicionado por su propio grupo. Lo ejecutaron aquí mismo, en un vagón». Ramón jadeó. «¿Crees que sigue aquí?» Javier cerró la carpeta de golpe. «No lo creo, lo sé». 2 noches después, Ramón regresó. Llevaba una cámara portátil y una determinación fría. El viento aullaba más fuerte y las sombras parecían estirarse hacia él. Al pasar por el mismo vagón, un ruido estridente lo hizo saltar. Era él, de nuevo, más cerca. El uniforme estaba rasgado, con un agujero de bala sangriento en el pecho derecho. La mano esquelética del fantasma se extendía hacia Ramón, como suplicando. «¿Qué quieres?», susurró con voz temblorosa. El viento llevó la respuesta. «Hilfe mich». Y entonces la figura se desvaneció. En el suelo, bajo la luz trémula de la linterna, algo brilló. Una insignia nazi, corroída por el tiempo, con las iniciales KR y la fecha 1943. Ramón llevó la insignia a Javier, cuyas manos temblaron al tocarla. «Klaus Richter», susurró. Ese era su nombre. Juntos, registraron el vagón donde Klaus había muerto. Bajo unas tablas sueltas, encontraron una maleta de cuero agrietado. Dentro, papeles amarillentos, con sellos de la SS, manchados de sangre seca, informes de experimentos con gas venenoso, pruebas en prisioneros. Javier leyó en voz baja,
con el rostro pálido. Intentó exponer esto. Por eso lo mataron. Ramón no lo dudó. Esa misma noche, prendió fuego a los documentos en un barril oxidado. Las llamas se alzaron, y por un instante juró ver una figura alta y delgada, observándolo desde la distancia. El olor a aceite, quemado, se disipó con el humo. Ramón nunca volvió a ver al hombre del uniforme gris, pero en las noches más silenciosas, cuando el viento cesa y la estación parece contener la respiración, aún escucha pasos resonando en los andenes y las vías. A veces siente un frío en la nuca, como si alguien lo observara desde las sombras. Javier publicó los documentos sobrevivientes. Los historiadores aún debaten qué pretendía realmente Klaus Richter. En cuanto a la estación de Canfranc, sigue en pie. Un monumento a la guerra y a los secretos que nunca mueren. Y si alguna vez la visitas a medianoche, presta atención. El viento puede llevar más que el sonido de trenes fantasma. Puede llevar un susurro en alemán. Danke. Epílogo. Los pasos en la niebla. Años después, la estación de Canfranc fue restaurada. Los turistas visitaban su esplendor fantasmagórico, admiraban su arquitectura imponente y sacaban fotografías junto a los vagones antiguos. Ramón ya no trabajaba allí. Se mudó lejos, a un pueblo tranquilo, donde el viento no traía voces del pasado. Pero algunas noches, sin razón aparente, despertaba con la sensación de que algo lo observaba desde la esquina de su habitación. Javier, por su parte, siguió investigando. Descubrió que, tras la guerra, muchos documentos nazis se perdieron en rutas de escape secretas, pero cada pista que seguía terminaba en silencio, como si una sombra se asegurara de que la verdad nunca saliera a la luz. Una tarde, mientras revisaba archivos en la biblioteca, encontró un informe antiguo sobre la estación de Canfranc. Al final de la página, alguien había garabateado dos palabras en tinta descolorida: Verloren, Danke. El papel estaba frío al tacto. Esa noche, en la distancia, el eco de unos pasos resonó entre los rieles abandonados. Si has llegado hasta aquí, gracias. Nos seguiremos viendo a través de los ecos del miedo.